Hola, hola a todos, Dios los bendiga, buenos días a todos mis amigos, mis amados hermanos. Sábado a sábado nos damos cita a las 12 p.m. Grupo Es Noticia con el programa Testimonio, pero también compartimos las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Bendiciones para todos mis amigos. Hoy nos vamos a gozar con un tema muy interesante. Muy bonito a su vez, porque hoy en estos tiempos estamos viendo muchas cosas tocante a las profecías, o algunos juegan, yo quiero ser profeta, ya no quieren ser servidores, no quieren ser un siervo de Dios, ya no quieren ser un pastor, ahora quieren ser un profeta y quieren que le digan profeta. Bueno, a la luz de la verdad, mis amigos, mis amados hermanos, si están en casita, les invito a que compartan esa transmisión para que todos mis hermanos y la audiencia, ellos aprendamos cómo identificar a un profeta verdadero o un profeta falso. Este es el tema de que hoy vamos a estar desarrollando: pruebas de verdaderos y falsos profetas. ¿Ok? A la luz de la escritura, toda la Biblia, hermano, encontramos aquí citas bíblicas, también historias bíblicas de hombres de Dios guiados por el poder del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablaron no con el pensamiento del hombre, sino conforme a la inspiración del poder del Espíritu Santo. Vamos a la cita en el libro de Deuteronomios capítulo 18, en su versículo 22. Deuteronomios capítulo 18, en su versículo 22. De aquí nos vamos a enfocar en esta enseñanza, mis amados hermanos. Dice así, pongamos atención, está muy interesante esta hermosa enseñanza, está muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué me gozo, mi amigo, mi hermano? Porque a la luz de la palabra de Dios vamos a desenmascarar a los falsos profetas, o los que dicen que hablan de parte de Dios. Este programa está muy precioso, por eso ponga mucha atención, porque hoy, en estos días, en estos tiempos, estamos viendo mucha gente chantajista, gente manipuladora, que quiere manipular de la ignorancia, del peligrés o de la audiencia, ya que también el falso profeta habla de Cristo. Ojo aquí, también te habla de que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo liberta. Tenemos que nosotros mirar, palpar bien y escuchar cómo podemos nosotros saber si es un siervo de Dios, o si es un verdadero pastor, o si es un verdadero apóstol, o si es un verdadero profeta, o si es un ángel enviado de Dios. Di estos puntos porque es muy interesante. Dice el profeta que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A la luz de la verdad, eso es una realidad. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar más atento aquí. Poner atención y pedirle la dirección de Dios, y que Dios nos dé, que nos revele por medio de la escritura. Sencillamente, cómo nosotros vamos a identificar si es un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta, un verdadero apóstol, o un verdadero pastor, o un verdadero evangelista. Dice el Mesías, les hablaba
a la multitud que lo seguía, porque recordemos que los rabinos, los fariseos y toda la multitud se le amontonaban. ¿Por qué? Porque aprendían del Mesías, del Maestro. Y el Maestro les decía que tengan cuidados de los falsos maestros, falsos profetas. ¿Cómo usted y yo podemos discernir? ¿Cómo podemos nosotros ver si es verdadero o falso? Sencillamente, el Mesías lo dijo con estas palabras: por su fruto los vas a conocer. Así sencillo. Por sus frutos los vas a conocer. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos, sino por sus frutos se conoce el verdadero pastor, el verdadero apóstol, el verdadero evangelista, el verdadero maestro, el verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por sus acciones. Mi amigo, a la luz de la Escritura, vemos ejemplos de profetas que hablaban del pensamiento del hombre. ¿Qué es un profeta? Para que nosotros vayamos entendiendo qué es un profeta. Pongamos atención. Para hablar de profeta, les voy a explicar qué es un profeta. ¿Qué es un falso profeta? Es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es un falso profeta? Para que nosotros vayamos, ahora sí, entendiendo a lo que vamos a estudiar hoy. Falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecías. O sea, se proclama poseedor o receptor determinados dones divinos sin realmente poseerlo. Un falso profeta es un fingidor y hace creer a sus seguidores que tiene dones divinos de lo alto, pero realmente no hay evidencia de lo que hay veces ellos dicen ser. Punto 2. ¿Sí? ¿Qué es un profeta? Ya les expliqué que es un profeta, es aquel quien finge, ¿sí?, cualidades de profecías. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Punto número 1. Persona que hace predicciones por inspiración divina del Espíritu Santo. ¿Qué es un profeta? Es una persona que hace predicciones por inspiración divina por el poder del Espíritu Santo. 2. Persona que hace predicciones a partir de la interpretación de ciertos inicios o señales. Características de un profeta. Subraya aquí. Características de un profeta. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus funciones de un verdadero hombre de Dios? Pastor, evangelista, apóstol o profeta. ¿Cuáles son las cualidades? Sí, siguiente punto. La ley y el testimonio. Son dos cosas. Los profetas deben hablar de acuerdo al mensaje de los anteriores profetas. Vuelvo a repetirlo. Los profetas deben hablar de acuerdo al mensaje de los anteriores profetas. Isaías capítulo 8, versículo 20. Ahí anoten, ¿sí? Isaías capítulo 8 en su versículo 20.
Punto 2. Sus predicciones deben de cumplirse. Un profeta de Dios, todo lo que él profetiza debe de cumplirse. Deuteronomios capítulo 18, en su versículo 22, para que usted lo estudie con más calma en su casa. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Punto 3. Un profeta de Dios o siervo de Dios, ministro, pastor, evangelista, debe de exaltar el nombre de Cristo. 3 puntos le digo. Las características de un profeta de Dios. Debe de exaltar el nombre de Cristo. No debe de exaltarse él mismo. No existe el ego, la arrogancia y la soberbia. Un hombre de Dios, ¿sí? Un siervo de Dios es espiritual, ¿de acuerdo? Un hombre de Dios, un profeta de Dios es espiritual, solo él está en comunión con Dios, está aposentado o está encerrado en su recámara, está orando, está ayunando. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Un profeta de Dios no ignora que la boca, ¿sí? Que por medio de la boca del profeta Dios habla por medio de él. O sea, debe de estar en santidad. ¿De acuerdo? Un profeta debe de estar siempre en la presencia de Dios. Ok. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Mis amigos, mis amados hermanos, aleluya. Hoy vamos a desenmascarar a los, dicen que son super profetas. Yo me gozo, hermano, por la palabra, porque metiendo más en el estudio les voy a contar testimonios como un servidor he desenmascarado a falsos profetas. Gózese, mi amado, mi hermana, quizás fuiste víctima de una profecía, vino uno inspirado por su emoción, por su carnalidad y empezó a profetizarte juicio o te empezó a profetizar que tendrás un carro, tendrás un vehículo, etc. Y nunca se cumplió. A la luz de la verdad, hoy vamos a aprender de esta hermosa enseñanza. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, voy a dar lectura. Dice así: ¿Cuál es una de las pruebas que identifica a los falsos profetas? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos identificar un falso profeta? Aquel que profetiza, porque hoy en día todo el mundo quiere profetizar y no quiere predicar, no quiere enseñar, no quiere ser ahora quiero ser un profeta de Dios. Mi amigo, mi hermano, voy a dar lectura y seguimos con esta plática, con esta enseñanza. Dice aquí, la pregunta: ¿cuál es una de las pruebas que identifica a los falsos profetas? Dice aquí en Deuteronomio 18, 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Óigalo bien, vuelvo a estudiarlo. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo ha hablado el tal profeta. Si alguien te ha dicho o te han profetizado, puede ser, y con mucho respeto voy a hablar, con mucho amor les voy a hablar, y no me malinterpreten. Lo que yo te estoy dando a entender, que el hombre a veces habla por su emoción. Ya les expliqué, el profeta finge cualidades, ¿sí?, que es espiritual o no, y no es espiritual.
Hay veces el mundo ya no sabe quién es falso y quién es quién. Pero yo quiero decirte una cosa, un falso es un fingidor. Un profeta o un pastor que predica la palabra del arrepentimiento, te habla la sanidad, te habla de los milagros, te habla, mi hermano, que te mantengas en una vida en santidad. Es correcto lo que te está enseñando, es doctrina. Está conforme el mandato, está conforme a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Pero también surge en su momento que hay veces algunos que no están constantes en comunión con Dios y tienen dones, ¿sí? Dones del Espíritu Santo, los dones del Padre y dados también por Jesucristo. Hay veces cuando uno se descuida, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a ministrar, porque me ha tocado ver, y de esta parte de un servidor, estoy muy consciente y yo oro al Señor. Señor, gracias porque predico tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usas mi vida, porque así te place. Pero estoy consciente que soy humano, tengo emociones. Y yo digo al Señor, Señor, no permitas que yo hable por dejarme llevar por la emoción. Tengamos cuidado aquí. Tengamos cuidado, aquellos que predican, porque el culto está maravilloso, gloria a Dios, es verdad, hay una emoción y hay una alegría, se derrama la presencia de Dios, hay milagros, nos emocionamos, ¿sí? Pero aquí hay un dicho, ¿sí? Controla nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando nosotros desconocemos que estamos formados por emociones? Y cuando el predicador empieza a predicar, empieza a inspirarse, empieza a concentrarse, y la audiencia, la grey, la congregación, se goza, ¿verdad? Pero un predicador debe estar conscientemente que sea Dios. ¿Qué pasa o qué ya llega a suceder en algunas ocasiones? Que el predicador se pierde totalmente y empieza a decir palabra de Jehová. Dios me reveló y Dios me dijo esto. ¿Sí? Dios Dios me está mostrando una hermana tal, 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 tal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando te dan una profecía falsa y te das cuenta, hermano, pero él predica la palabra y él me dijo cosas que ni siquiera tiene el caso de mi persona ni mi vida, y me está mostrando todo lo que yo viví en el pasado. O sea, Dios no me ha perdonado. Tengamos cuidado aquí, mi amigo. Tengamos cuidado aquí, predicadores. El tema es pruebas de verdaderos y falsos profetas. Y la congregación a veces entra en una confusión donde dice que tú y yo debemos de discernir los espíritus si es de Dios o es del hombre. El falso también te da el mismo mensaje que yo te estoy compartiendo, pero no se da cuenta que él está en una falsedad porque ni siquiera estudia la Biblia. Todo profeta de Dios, puesto por Dios, lleva una secuencia del orden, ¿sí?, de las profecías. Todo lleva una secuencia. Pero ¿qué ocurre aquel que empieza a profetizar barbaridades sin tener ni un fundamento bíblico, un respaldo bíblico de la inspiración de las profecías del Antiguo? Voy a hablarlo así. Y empiezan a hablar tantas ideas antibíblicas. ¿Sabe por qué ocurre eso? Por cierta razón es porque no estudia la Biblia. No quiere decir, mi amigo, mi hermana, porque yo soy espiritual, porque yo oro y en el nombre de Jesús sana a los enfermos.
Eso no quiere decir que tú ya no necesitas aprender más de las enseñanzas. Eso no quiere decir que tú ya te sientes que nadie me enseña. No vengamos con ese pensamiento, mi amigo y mi hermano. Nosotros tenemos que ser edificados en la roca, y la roca es Cristo. ¿Y cómo se edifica, mi hermano, el cimiento? Por la enseñanza, por conocer la palabra, para escudriñar las escrituras. Pero todo aquel que no estudia la palabra y ya siente espiritual, ya porque la hermana se derramó y la hermana empieza a temblar, le dio el espíritu de la resoltera. Con mucho respeto se lo digo. Hay mucha gente que se emociona y empieza a tener el espíritu del resorte, se mueve para acá, o el espíritu de Gloria Trevi. Yo lo digo así porque Gloria Trevi, cuando empieza a hacer su show, sus desgreñeros, se le mueve para todos lados, y mucho se le mete ese espíritu. Dios es un Dios de orden, mi amigo, mi hermana, con mucho respeto. Primero Dios, el siguiente sábado, si Dios me permite, voy a hablar acerca de las emociones. Por eso dice el sabio, engañoso es el corazón. Tengamos cuidado. El profeta, el falso profeta dice mentiras. El falso profeta no estudia la Biblia. Habla puras tonteras por sospechar, como mira tu apariencia. Si miras que estás llorando, estás triste y te va a decir, Dios me está mostrando que estás pasando por una circunstancia. Y usted y nosotros estamos como bien tristes así, y viene aquel, ya lo emocionaste, ya captó tu atención, entonces va a venir y te va a querer profetizar. Yo quiero decirte, mi amigo, mi amado hermano, la palabra tiene tanto poder, óigalo bien, para llegar hasta lo más profundo del corazón del hombre. La palabra tiene tanto poder, óigalo bien, y el poder del Espíritu Santo tiene tanto poder. ¿Para qué? Para derruir al hombre y la mujer de sus pecados, de sus errores. El falso profeta también te predica, también te habla. Y el verdadero profeta, el siervo de Dios, también te predica, pero también te habla y te puede dar palabra de Dios y se cumple. Pero también juega un papel, y aquí hay un peligro, mi hermano, mi amigo. Aquí hay un peligro, porque te puedes sobrellevarte por una emoción y hablar puras incoherencias. El falso profeta de todos modos es falso, no predica a Cristo y predica tantas barbaridades. Y la gente, ¿a quién voy a creer? Y estamos así pensando, le creo aquí, le creo a mi pastor porque tengo más de 15 años con él. Y le creo a quién le vas a creer. Sencillamente dice la palabra de Dios, por su fruto se conoce. ¿Sí? Por su fruto los vamos a conocer. Dice aquí, aquel profeta que hablara en el nombre de Jehová y no se cumple, mi hermanito. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquí la Biblia dice claramente, ay, se equivocó el hermano, le falló, se equivocó. No, señor, aquí la hermana es que estaba la pura carnalidad. Ah, no, pero se sienten bien espirituales acá, andan acá, no quiero que me hablen porque no me quiero contaminar. Muy espirituales. Ser una persona espiritual no quiere decir que no voy a hablar a nadie, ni voy a convivir con mis amigos. Ser una persona espiritual en eso no quiere decir que te restringes de los demás. Una persona espiritual se puede ver, se puede palpar. Una persona llena de la presencia de Dios se puede notar, se puede palpar, aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, aleluya, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una sierva de Dios que ama la palabra de Dios y está en el monte santo de Dios en comunión, aleluya, haciendo arrepentimiento, pedir la dirección del poder del Espíritu Santo. Aquella hermana, aquella hermano, sale diferente, se puede palpar, se puede ver, aleluya. Cuando pasa
pasa a predicar, cuando pasa a hablar, cuando pasa a adorar al Señor, tan solo cuando abre sus labios. Tan solo adora al Señor en el Espíritu, se derrama la bendición de lo alto. Aleluya. Cuando habla, no habla palabra del hombre, sino habla bajo la unción del Espíritu Santo. Así como Moisés, aleluya, siendo un profeta, Moisés subía al monte de Dios, el monte santo de Dios. Un verdadero profeta, están con, hermano, día con día, velando y orando, aleluya. Y cuando Moisés descendía del monte, ni él mismo se daba cuenta que su rostro resplandecía, su rostro brillaba, aleluya. Y el pueblo de Israel no podía mirar el rostro de Moisés porque el rostro de Moisés era como el sol, aleluya. Así usted y yo, hermano, alumbramos, aleluya. Así usted y yo vamos a alumbrar cuando estamos en comunión con Dios, pidiendo la dirección del poder del Espíritu Santo. Seguimos más adelante. Siento la presencia de Dios aquí en este estudio. No sé si usted siente la gloria de Dios, pero aquí yo siento la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Si el profeta hablare el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere estas palabras que Jehová no ha hablado, con precisión lo ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Qué quiere decir? Que no tengas temor de él, mi hermano. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Hoy en día es lo que vemos. Es que el hombre de Dios me dijo esto y esto y esto. No sé cuál es tu postura. No sé si has pasado una experiencia. En vez de que te edifiquen, te llenaron tus orejas de terror y de miedo porque un profeta de la Biblia, en el tiempo, hermano, de los profetas, era un profeta muy respetado. Un profeta le tenían temor porque era un profeta, porque la boca del profeta era la boca de Jehová. ¿Sí? Desenmascarando los falsos profetas. Un falso profeta dice mentiras, habla el nombre del mismo y nunca se cumple nada. Es un falso profeta. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Vamos a otro ejemplo bíblico. Deuteronomio capítulo 13, en su versículo 1 y 4. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 4. ¿Qué otra prueba debería aplicarse para determinar la validez de las presentaciones de un profeta? ¿Qué otra prueba deberíamos aplicarse para determinar la validez de las pretensiones de un profeta? O sea, óigalo bien. Voy a dar lectura y seguimos con esto. Cuando se levantara en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, y que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta. Óigalo bien. Esta postura, de esta posición de un profeta, dan a entender que pueden ser señales y prodigios. O sea, un falso profeta, un mentiroso o un enviado de Satán, disfrazado, como dice la Escritura, el enemigo se disfraza como un ángel de luz, dice que también un falso profeta, un enviado, puede ser milagros, pero dice aquí, ojo, tienes que discernir. Dice,
no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis de sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero que puede tocar caso que un profeta, su nombre, hermano, hay milagros, hay sanidades, ejemplo de ellos. Ahorita está la famosa de que dientes de oro, ¿sí? Lluviznita de oro. Y la gente, ¿verdad? Ve, es milagros para ellos. Hay que discernir los espíritus. Y que la gente se va con eso. Pero si tú te das cuenta, quiere decir, si tú miras una actitud así y te hacen participar en acciones paganas, dicen no vayas porque es un falso. ¿Sí me entiende? No vayas porque es un falso. ¿Sí? Te puede hablar igual. Te puede hablar. El peor enemigo de la verdad es una verdad a medias. El peor enemigo de la verdad es una verdad a medias. Por eso, mi amigo, mi amada hermana, que estás en una congregación, va a una campaña, va a haber una campaña, correcto, sí, pero tenemos que saber dónde vas a pisar, con quién vas a ir, tú no los conoces. No salgas escondidas de tu pastor. Es que el pastor se va a enojar, es que no tiene por qué enojarse tampoco, pero también tengo que saber si lo que traen es de Dios o van a ser, o van a saltar a los peligreses. Tengamos cuidado en dónde te paras. Tengamos cuidado, mi amigo. Para que tú no seas engañado, tienes que leer la Biblia. Tú tienes que leer la palabra. Y así no vas a ser engañado. Y hay alguien que te diga es que así dijo Jehová, no, Jehová dijo otra cosa. ¿Sí? Tengamos cuidado también en nosotros mismos, mis amadas hermanas y hermanos. Tengamos cuidado también. No caigas en emociones. No hablemos cosas por emociones, no te sientes la super ungida, la super profeta. Hay Jetzabeles que se quieren ser profetas. No, esos no son profetas de Dios. Los hombres de Dios o la varona de Dios es otra cosa, hermano. Pero hay gente que juega a ser profetas y quieren profetizar. Y pura emoción, y pura emoción, y pura emoción. La palabra tiene tanto poder para cambiar la vida del ser humano, mi amigo. Cualidades de los falsos profetas. Ya vamos a terminar este programa. Voy a dar el resumen. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquel individuo que legítimamente finge cualidades de profetas. Finge cualidades de profetas. Ojo aquí, mi hermano. O se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlo. Son aquellos que dicen, no, hermano, Dios me usa en milagros, Dios me usa. Yo soy un profeta de Jehová, ténganme miedo, yo soy profeta de Jehová. Ya eso ¿qué? Es un emocionalista. Porque los hombres de Dios, siervos de Dios, los dones que Dios nos da, porque tengo dones de parte de Dios, yo no voy a estar diciendo que todos digan, yo soy profeta, yo soy predicador, yo soy evangelista, yo soy un pastor. Yo no necesito estar diciéndolo. ¿Sí? Pero aquel emocionalista, sí, quiere nombrarse, quieren que todos lo digan que es un profeta. Tengamos cuidado, mi hermano, de esas actitudes. 2. ¿Qué es un profeta? Persona que hace predicciones por inspiración del Espíritu Santo. Punto 2. Persona que hace predicciones a partir de la interpretación de ciertos inicios o señales.
Características de un profeta. ¿Cuáles son las características de un profeta, un verdadero siervo de Dios o profeta? La ley y el testimonio. Los profetas deben hablar de acuerdo al mensaje de los anteriores profetas. Isaías 8:20. 2. Sus predicaciones deben aplicarse, ¿sí? Sus predicciones deben, de cumplirse. Tienen que cumplirse. Deuteronomio 18:22. El número 3, debe exaltar el nombre de Cristo. 1 de Juan 4:2. Todo ministro, tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Tengamos cuidado, mis amigos, mis amados hermanos. ¿Es válido juzgar la profecía? Sí. Dios nos da ese permiso, porque muchos, ay hermano, no juzgues al profeta. No, Señor, me está diciendo mentira. Si está diciendo una mentira, lo siento mucho, pero no es un siervo de Dios, porque los siervos de Dios no se dejan guiar por la emoción de la carne y menos van a profetizar mentiras. Por lo tanto, es un mentiroso. Tengamos cuidado. Por eso oren por los pastores. Oren por sus pastoras también. Que Dios que sean guiados por el poder del Espíritu Santo. Los ancianos y los diáconos de la congregación. Yo soy un servidor también. Tengo ancianos, tengo consejeros. No me muevo porque yo quiero moverme. Yo consulto a los ancianos de la congregación de un servidor donde está pastoreando. ¿Sí? Ahí están los ancianos. Si ven que el pastor o la que está enfrente de, si algo está mal, ahí están los ancianos. Para que hablen con él, porque también puede equivocarse. Oren por él para que no se equivoquen más. Que ellos no hablen cosas que no deben de hablar. Porque de toda palabra ociosa daremos cuenta. Y recuerda que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Mi amigo, que el Eterno te bendiga muchísimo y un abrazo para todos mis amados hermanos y amigos que siguen a sábado a las 12 p.m. en Grupo Es Noticia. Te saluda tu amigo y hermano Uriel Castro. Ahí está mi número de teléfono, 782-254-5928. Que el Eterno les bendiga. Bendiciones.